Hola de nuevo a todos, pues ya en la recta final de este encuentro, ya cerrando eh, una experiencia que creo que para todos ha sido pues muy buena. Y yo quiero presentarles a nuestra última conferencista. Ella es Julieta Dix. Y bueno, quisiera contarles que la historia reciente del Colegio Madrid en materia de medio ambiente ha estado muy ligada desde hace varios años al proyecto Climática. Desde 2012, que por primera vez viajamos con un grupo de alumnos a Galicia, la relación con Climática y nuestra participación y colaboración con ellos ha sido muy cercana y cada vez más importante. Hoy nos acompaña Julieta Dix, quien pertenece hace 6 años a Climática y quien ha estudiado medicina y ha logrado entrelazar estas dos experiencias, la de la medicina y la de Climática por el cuidado del medio ambiente y el cambio climático, lo que le ha permitido mirar de una manera muy particular la relación de la salud y el medio ambiente. La situación que hemos vivido estos últimos meses hace esencial escuchar el planteamiento de esta joven para que podamos cambiar nuestra forma de mirar el futuro, no solo hacia la escuela que queremos, sino también hacia la forma en que como personas nos relacionamos con el medio ambiente y también con nuestros semejantes. Los dejo en compañía de Julieta. Bienvenida, Julieta. Hola, pues sí, muchísimas gracias por la presentación. Estoy muy contenta de poder compartir las ideas de lo que estuve investigando para terminar la carrera, porque lo que voy a contar está basado en mi trabajo de fin de carrera y, y creo que aunque yo lo haya investigado como trabajo de fin de carrera, es algo que en realidad nos interesa mucho a todos como seres humanos del planeta Tierra. Entonces me alegra mucho poder transmitir las ideas con vosotros. Y bueno, ya comienzo. En la conferencia la titulo Una salud única. Vais a entender por qué la titulo así. Además, me parecía un título que es bastante llamativo, pero en realidad mi trabajo se llama Las enfermedades infecciosas emergentes en la era del antropoceno. Así que voy a comenzar aclarando un poco qué es esto de una enfermedad infecciosa emergente, que simplemente se caracteriza por una nueva enfermedad infecciosa que aparece, es decir, una enfermedad producida por un agente patógeno, como puede ser un virus o una bacteria, y que causa esta enfermedad, que sería una enfermedad nueva. Además, este patógeno, en el momento en el que aparece la enfermedad, es completamente desconocido, lo descubrimos en el momento que emerge la enfermedad infecciosa, y además tiene la capacidad de causar problemas de salud pública, es decir, capacidad de afectar a muchas personas simultáneamente, ya sea a nivel local, regional o mundial. Podríamos decir que una enfermedad infecciosa emergente tiene el potencial de causar pandemias. ¿Y qué es el antropoceno? Pues el antropoceno es, como seguro ya sabéis, la era geológica que estamos viviendo, caracterizada por el grandísimo impacto del ser humano en el planeta, que entre otras consecuencias tiene el cambio climático o la extinción de especies, pero también causa la aparición de nuevas enfermedades infecciosas. Entonces ese vínculo es lo que yo quiero comunicaros hoy. Y bueno, traigo aquí un poco la estructura en la que basa el trabajo, pero eso no es de demasiado interés para nosotros. Pero, me gustaría decir que la elección del tema se justifica porque la aparición de nuevas enfermedades infecciosas supone una amenaza para la seguridad del mundo, para la salud global y también para la economía, por ejemplo. Y además se sabe que el riesgo de que aparezcan nuevas enfermedades infecciosas en este momento es mayor que nunca. Entonces, si entendemos qué factores de nuestra forma de vivir en el planeta aumentan tanto este riesgo, pues podemos actuar para evitar esas causas y disminuir así el riesgo. Entonces, los objetivos de mi trabajo y también un poco de la charla de hoy son resumir esa evidencia científica que existe ya entre el vínculo de nuestra forma de vida en la Tierra y cómo hacemos que aumente el riesgo de pandemias, y también saber qué forma se define desde la ciencia para poder responder de forma, digamos, inteligente o eficiente a esta gran amenaza que serían las nuevas enfermedades infecciosas. Entonces, también aclarar ya antes de entrar en las ideas más
concretas del trabajo, aclarar que la mayoría de las nuevas enfermedades infecciosas que aparecen se tratan de zoonosis, es decir, son enfermedades que se transmiten de forma natural de los animales al ser humano. Y además, las que más riesgo de producir una pandemia tienen son las que vienen de animales salvajes. Así que nos podemos imaginar un poco al hospedador de este nuevo patógeno capaz de producir enfermedad en el ser humano como el reservorio original del patógeno sería un animal salvaje, como por ejemplo un murciélago, un roedor o un ave, pero que a lo mejor este patógeno también tiene capacidad de sobrevivir en otro tipo de hospedadores, como podrían ser los animales domesticados, con los que además, digamos, tenemos mucho contacto, como por ejemplo los animales que se utilizan en la ganadería o dromedarios en algunas partes del mundo. Y estos animales domesticados, digamos que servirían como de puente hacia el ser humano. Entonces, podrían permitir la evolución del patógeno mientras este no tiene la capacidad de sobrevivir en el ser humano. Y esta es la idea que quiero decir de que la mayoría de los patógenos son multihuésped, es decir, tienen la capacidad de sobrevivir en distintos seres vivos y si se da la casualidad de que entre ellos está el ser humano, pues es cuando a nosotros nos afecta el problema. Y otra idea importante es la de ecosistema y hábitat. Un ecosistema es simplemente un grupo de seres vivos cuyos procesos vitales están relacionados entre sí. Y los ecosistemas, pues como bien sabemos, nos proveen de muchísimos beneficios al ser humano. Y en cuanto a las enfermedades, pues me voy a apoyar un poco en esta imagen que traigo de fondo blanco que pone grupos funcionales. Resulta que en los ecosistemas los seres vivos están estructurados en grupos funcionales. Por ejemplo, el número de predadores que hay controla el número de presas y también el número de presas que hay en el ecosistema controla el número de los predadores. Los parásitos también controlan los grupos poblacionales. Digamos que en un ecosistema sano existe un equilibrio, pero cuando el ecosistema se degrada, en muchos casos por acción del ser humano, se pierde este equilibrio de grupos funcionales que de forma natural existe en el ecosistema y uno de los beneficios que perdemos al perder este equilibrio es la regulación de enfermedades. Entonces, esa causa, todas las causas que impliquen degradación de ecosistemas van a aumentar el riesgo de aparición de nuevas enfermedades al perderse esa regulación. Y el concepto de hábitat también es importante. Un hábitat es un entorno capaz de albergar un conjunto de seres vivos, digamos, el entorno que alberga el ecosistema. Y es muy distinto un hábitat íntegro de un hábitat fragmentado, que traigo algunas imágenes bastante representativas de lo que podría ser un hábitat fragmentado. Y me gustaría explicar un ejemplo. Nos podemos imaginar un bosque que está intacto, que está completamente sin sufrir ninguna alteración, que de repente se tala una parte del bosque o digamos que se destruye una esquinita del bosque para producir, por ejemplo, una granja. Y podríamos pensar, bueno, esquinita del bosque, quizás eso no debería tener tantas consecuencias negativas, pero lo que se observa es que esa fragmentación del hábitat, aunque sea pequeña, tiene consecuencias a nivel de todo el hábitat, influyendo también en los ecosistemas que incluyen el hábitat completo. Entonces, distinguir ese hábitat íntegro de ese hábitat fragmentado que además se suele parchear. Y otro concepto vinculado a esta fragmentación del hábitat es el de los cambios en el uso de la tierra, que se sabe que son una de las principales causas de pandemias y se define simplemente por cualquier alteración de causa humana provocada en los hábitats, como por ejemplo la construcción de presas, de carreteras, de terrenos destinados a la agricultura, ganadería, industrias mineras, expansión de los entornos urbanos, todo lo que implica la deforestación. Todo esto se consideran cambios en el uso de la tierra y se sabe que aumentan el riesgo de pandemias. Es algo a lo que se hace mucha referencia cuando se lee sobre estos temas de los que os estoy hablando, de los cambios en el uso de la tierra, y es algo que quizás vaya a repetir bastante.
Entonces, ahora que ya sabemos alguna de las ideas básicas, un poco, pues podemos hacer una pequeña introducción histórica. Y es que, digamos que el antropoceno, la mayoría de los expertos lo sitúan su origen con la revolución industrial, pero también se podría decir que ya en el neolítico comienza un poco esta historia. ¿Qué sucede en el neolítico hace 12.000 años? Pues el ser humano cambia su forma de vida y pasa a ser sedentario, deja atrás esa forma de vida nómada y con el sedentarismo empieza a formar aldeas, pueblos, ciudades y basa la economía en la agricultura y la ganadería, que para lo que a nosotros nos interesa es causas de cambios en el uso de la tierra. La agricultura lo que implica es alteración del entorno para producir lo que nosotros decidimos producir, y la ganadería, además de también alteración del entorno, puesto que tenemos que crear un lugar donde puedan sobrevivir los animales de la ganadería, implica además ese contacto estrecho con animales. En este contexto aparecen así las primeras zoonosis. Conforme siguió creciendo la población, aparecieron también las primeras pandemias. La primera gran epidemia, que no llegó a pandemia, pero sí que tuvo efectos muy importantes, la primera gran epidemia de la que se tiene constancia es la plaga de Atenas o peste de Atenas. No se sabe exactamente qué tipo de enfermedad fue, sí que existen descripciones por filósofos de la época, pero fue una enfermedad que tuvo efectos devastadores en la época de la antigua Grecia. Entonces, digamos que esta historia de las pandemias y las enfermedades infecciosas viene de lejos. Pero bueno, lo más importante para nosotros es el gran cambio que se produjo en los últimos 100 años. Y es por eso que traigo estas gráficas. Y es que a principios de 1900 había en el planeta menos de 2.000 millones de personas. Y ahora mismo, casi 125 años después, hemos pasado a 8.000 millones de personas. Es decir, hemos cuadriplicado la población. Conforme crecen las poblaciones y las ciudades, también es necesario satisfacer las necesidades de estos seres humanos, y aumenta también, por ejemplo, la ganadería, o conforme crecen las ciudades, también aumentan los animales, digamos, peridomésticos, como se llaman así, animales salvajes que habitan en las ciudades, como por ejemplo los roedores. Y también nos relacionamos con los animales salvajes, eso lo aclararé un poco más adelante. Y digamos que en estas relaciones con los animales surge un flujo patogénico. Es decir, aumentamos las posibilidades de entrar en contacto con patógenos que sobreviven en los animales y de producir entonces enfermedades infecciosas en el ser humano. Digamos que entonces el aumento de la población mundial también aumenta el riesgo de nuevas enfermedades infecciosas. Hay ejemplos de enfermedades infecciosas emergentes de los últimos años, producidas, por ejemplo, en este caso, son una lista de otras epidemias producidas por coronavirus, como fue el SARS o el MERS en 2012, y también por otro tipo de microorganismos distintos al coronavirus, como el virus del Zika, virus del ébola, virus del Nipah, la gripe aviar. Todo eso son enfermedades infecciosas emergentes. Así que ya me gustaría pasar un poco a qué es eso que pasa en el antropoceno, cuáles son esas características de nuestra forma de vida en el planeta que aumentan el riesgo de aparición de brotes de estas nuevas enfermedades infecciosas. Y bueno, os traigo una lista de algunas de estas características de la era actual, que se basa en el Programa Ambiental de las Naciones Unidas. Los dos primeros factores se pueden entender de forma conjunta, y es que el aumento de la demanda de proteína animal a nivel mundial ha sido satisfecho por nuestras sociedades, aumentando la agricultura insostenible y la ganadería. Es decir, ¿cómo producimos más carne? Construyendo granjas capaces de responder a esta gran demanda de carne, y estas granjas suelen crearse además en entornos para los que es necesario destruir la naturaleza.
destruimos la biodiversidad para poder producir granjas donde además existen pocas especies distintas. La mayoría de las ocasiones solo hay una especie, que además genéticamente suelen ser muy parecidas. Por lo tanto, si se produjera una enfermedad en uno de los animales de esa granja, lo más posible es que todos respondieran de la misma forma, ya que, digamos, son iguales. Y estos animales necesitan ser alimentados. Entonces, ¿cómo se responde? Con esta agricultura intensiva, que de nuevo implica cambios en el uso de la tierra para poder satisfacer esa demanda, que suele estar basada en el monocultivo, de nuevo, baja biodiversidad. Entonces, estos serían dos de los factores importantes para el aumento del riesgo de enfermedades zoonóticas. Otro factor es el aumento de la explotación de la vida salvaje. Es un tema bastante conflictivo que daría para mucho, pero por ejemplo, hay países del mundo en los que la caza es una actividad muy común, ya sea de forma recreativa como ocio o como fuente de ingresos para muchas personas. Hay gente que también no se puede permitir consumir proteína de animales, digamos, domesticados o tradicionales y caza animales salvajes para alimentarse o para vender la carne de los animales salvajes y obtener una fuente de ingresos. También hay países del mundo, como la República Democrática del Congo, donde consumir carne de animales salvajes es símbolo de prestigio, de estatus social alto. Pero bueno, no nos limitemos solo a los países en desarrollo, sino que en Europa, por ejemplo, en el 2014 se ingresaron como 314 millones de euros, había leído, 314 millones solo basados en el comercio de carne de ciervo y jabalí, que son animales salvajes. O en Estados Unidos, el comercio de animales exóticos, de mascotas exóticas, es un comercio que mueve mucho dinero. Entonces, digamos que nos relacionamos bastante con los animales salvajes. Aclarar también aquí lo que significa un mercado húmedo, que fue algo de lo que se habló mucho en la era de la pandemia actual. ¿Y qué es un mercado húmedo? Bueno, en primer lugar se llaman así porque venden productos perecederos que suelen ser húmedos, a diferencia de los productos duraderos que suelen ser secos. Pero también se llaman húmedos porque la forma en la que se limpian estos mercados suele ser inundando los pasillos y también venden animales acuáticos vivos que al chapotear también mojan las instalaciones. Pero el problema de estos mercados es que en muchas ocasiones, no siempre, hay que decirlo, pero en algunas ocasiones venden animales vivos y muertos y salvajes y domesticados en condiciones no demasiado bioseguras, digamos, no demasiado higiénicas, lo que permite un aumento del riesgo de transmisión de patógenos desde estos animales al ser humano. Y por eso suponen un gran riesgo de pandemia estos mercados húmedos. Y también aprovechar que aclaro lo que significa mercado húmedo para deciros que se estudia la forma en la que deberíamos intentar solucionar estos problemas. Y quizás en un primer momento podríamos pensar que ¿cómo solucionar el problema? Pues prohibiendo completamente los mercados húmedos. Se sabe que esta no es la mejor solución porque mucha gente depende económicamente de los ingresos que obtienen en este tipo de economía. Entonces, lo más seguro al prohibir estos mercados es que primero surgieran problemas sociales muy graves para muchas personas y aumentara el mercado negro de animales salvajes o que en condiciones todavía peores para los animales, que suele ser así, y además precios prohibitivos. Entonces se cree que la mejor forma de responder al problema sería intentando cambiar las tradiciones que están tan arraigadas en algunos lugares del mundo y concienciando bien a la población. Entonces, digamos que es un problema que la solución no es la prohibición, suele verse de esa forma. Vale, volvamos entonces a la lista de qué actividades del antropoceno aumentan el riesgo. El cuarto factor es lo que contaba antes, los cambios en el uso de la tierra, ese uso insostenible de los recursos y la explotación agresiva de la naturaleza que estamos viviendo.
los viajes y transportes. Bien, en el mundo globalizado en el que estamos, puede aparecer un brote de una enfermedad infecciosa en un entorno local y expandirse rápidamente por todo el mundo por ese transporte que hay de personas, pero también de animales o productos animales, o incluso transporte de vectores, como por ejemplo una enfermedad que se transmita por la picadura de un mosquito. Si el mosquito viaja en un avión y llega a un lugar donde el mosquito es capaz de sobrevivir, pues en ese lugar quizás acabe transmitiéndose también esa enfermedad. Y el último factor sería el del cambio climático, que bueno, en realidad no podría explicar brevemente porque, digamos, afecta de forma muy importante a la transmisión de enfermedades, pero por ejemplo, las alteraciones climáticas eh, podrían influir en la distribución de los hospedadores de estos patógenos, aumentando, por ejemplo, si se aumenta la distribución del hospedador, aumentando la transmisión de la enfermedad. Y ahora me gustaría que nos pusiéramos, en vez del punto de vista del hospedador, que es lo que estuvimos haciendo, ponernos un poco en cómo actúa el ser humano, ver cómo el patógeno pasa del reservorio original, que suele ser un animal salvaje, como digamos el camino del patógeno hasta el ser humano. En la literatura a veces se definen distintas etapas, pero bueno, para resumirlo un poco y que se haga un poco menos aburrido, os traigo el ejemplo del virus del Nipah, que creo que aclara bastante bien el proceso de formación de nueva enfermedad infecciosa. Vale. Lo que sucedió entre el año 97 y 98 en Malasia fue que se empezaron a construir fábricas de ganadería porcina y fábricas de agricultura basada en árboles frutales. Entonces se destruyeron unas zonas donde habitaba el murciélago, que es el reservorio natural del virus. Entonces, digamos que al construir estas fábricas, el murciélago se quedó sin su casa, se quedó sin un entorno donde sobrevivir y entró en una situación de estrés, porque además la situación de estrés para los animales, como para los seres humanos, disminuye la respuesta inmune, digamos, disminuye la capacidad de respuesta inmune, debilita nuestro sistema inmune, el estrés. Entonces, en situaciones de estrés también para los animales es más fácil que transmitan la enfermedad porque liberan más carga de patógenos al entorno. ¿Cómo respondieron los murciélagos? Pues se adaptaron a la situación intentando sobrevivir en los árboles frutales, en los nuevos árboles frutales construidos. Entonces allí liberaron, bueno, los excrementos y las secreciones, los murciélagos liberaban el virus al entorno y los cerdos de la granja de al lado se contagiaron del virus. Entonces tenemos en este momento esa etapa de preemergencia, donde el virus ya pasa de su reservorio del murciélago, pasa al cerdo, sin alcanzar todavía el ser humano, pero digamos que la acción del ser humano destruyendo el entorno natural y construyendo las fábricas es lo que provoca que el patógeno alcance al cerdo. Ahí ya se pasó bastante rápido a la emergencia localizada. En ese lugar de Malasia, comiendo la carne de los cerdos, se contagió el ser humano. Digamos que eso sería la emergencia localizada, cuando aparece la enfermedad infecciosa en el ser humano. Y en el mundo globalizado en el que vivimos, pues se expandió a los países vecinos, pero llegando incluso a alcanzar a Ghana, en África. Entonces, bueno, no fue pandemia, porque pandemia se define como cuando la enfermedad afecta a países de los 5 continentes. Entonces, en este caso, no podemos decir que fue pandemia, pero sí que fue gran epidemia. Y es un ejemplo que ilustra bastante esos pasos hasta que se produce la emergencia pandémica completa. Bueno, no fue pandemia, pero comprendéis. Entonces, digamos que en realidad las posibilidades de que un patógeno sea capaz de producir una pandemia, digamos que son unas posibilidades muy bajas, pero nuestra forma de actuar en el planeta está haciendo que aumente mucho el riesgo. De nuevo, aclarar que hay muchos factores de riesgo y podemos pensar que quizás esa relación que tenemos con los animales salvajes sería la más importante, pero con este ejemplo que os conté, quiero destacar que en realidad es también muy importante
cómo nos comportamos con el ambiente. Esos cambios en el uso de la tierra se sabe que es lo que más riesgo aumenta. Hay estudios que analizan bases de datos, bueno, más que estudios es eso, análisis de bases de datos de enfermedades infecciosas emergentes para saber en qué lugares del planeta hay más riesgo, y se sabe que suelen ser países en desarrollo, países pobres, con mucha biodiversidad, con muchos hospedadores de patógenos que están sufriendo cambios en el uso de la tierra, y entonces este hecho de conocer en qué lugares del mundo se sabe que hay más riesgo de pandemias, pues nos debería permitir actuar a nivel local para disminuir esos cambios en el uso de la tierra que decíamos, y tener muchísimo cuidado en esos entornos, porque las consecuencias van a ser a nivel planetario, a nivel global. Vale, ya sabemos entonces bastantes ideas, y ahora quiero explicar un concepto de la OMS, y es que quizás a lo mejor en una cueva de la provincia de Guangdong, en China, o en una especie que vive en las copas de los árboles a las orillas de un río de Malasia, o quizás en una especie nativa del Amazonas, ya haya un patógeno capaz de producir una enfermedad muy peligrosa para el ser humano. Y esto es lo que se conoce como enfermedad X. Es un concepto de la OMS que ya incluye en las enfermedades que se deberían priorizar para la investigación y que se deberían considerar como gran emergencia en el momento actual. Y esta enfermedad X es el reconocimiento de este gran riesgo de pandemias que estamos viviendo actualmente. Y digamos que se sabe muy poco en realidad de este posible patógeno. Se estima, porque se sabe muy poco, como acabo de decir, pero se estima que hay como 1,67 millones de virus, de los cuales solo conocemos 260. Y se cree que alrededor de 700.000 serían capaces de infectar al ser humano. Entonces, se sabe muy poquito, pero ese poquito que se sabe ya nos debería servir para actuar y para saber que este gran riesgo de pandemias tiene que hacernos reaccionar para evitar todos esos factores de los que os hablaba. Entonces, ya acercándome un poco al final, traigo esta imagen que representa el concepto de una salud, que es por eso como se titula la conferencia, de una salud única, y es un concepto de la OMS. Entendemos, por lo que acabamos de ver, que no podemos, si nos referimos a las enfermedades infecciosas, si nos referimos a las pandemias, no podemos enfrentarnos al problema intentando solucionarlo solo en el ser humano. Está claro que afecta muchísimo a la salud de los animales también y a la salud del ambiente, todo esto de lo que acabamos de hablar. Entonces, esta una salud única es esa salud del planeta entero, esa salud humana que solo existe cuando hay también salud animal y salud ambiental. Digamos que hasta ahora nos enfrentamos al problema de las nuevas enfermedades infecciosas de forma reactiva, intentando descubrir cómo se trata la enfermedad, como por ejemplo con la COVID, dando saber en los pacientes que más sufren cómo debemos mantener las funciones, como a nivel pulmonar lo que sucede, saber qué tipos de antibióticos o qué tipo de medidas podemos utilizar. Bueno, lo que se respondió en la medicina o incluso las vacunas de las que tanto hablamos cada día, es la forma en la que respondemos nosotros a las pandemias, la que hemos respondido hasta ahora. Pero lo que defiende el concepto de una salud es que, por supuesto que es necesario responder una vez que aparece la pandemia, pero lo ideal sería que ya estuviéramos actuando antes de que se produzca la pandemia para evitar que se produzca, es decir, actuar de forma proactiva. Y hay muchas formas defendidas por este concepto de una salud para poder evitar pandemias. En realidad la solución no es fácil, es una larga lista la de cosas que nos quedan pendientes todavía por hacer, pero si entendemos bien por qué es tan importante actuar ya, pues quizás podamos evitar una pandemia. Entonces, os traigo algunas de las medidas aquí. Por ejemplo, se sabe que la forma
más inminente con la que se debería actuar para responder al problema sería fortaleciendo mucho los sistemas de salud en esos entornos del mundo que aparecían en los mapas, en esos entornos del mundo que se sabe que tanto riesgo de aparición de nuevas enfermedades hay, fortaleciendo bien ahí los sistemas de salud, con profesionales sanitarios bien formados, que conozcan cuáles son las enfermedades infecciosas comunes en los entornos para detectar síntomas que nos hagan sospechar de que sea una nueva enfermedad y poder controlar el brote a nivel local. Es decir, destinar recursos para las zonas donde se sabe que más riesgo hay y localizar rápido el brote. También en esos entornos, evitar la agresión a la naturaleza sería una medida muy importante. La investigación, necesitamos investigación de todos los procesos. Lo que explicaba, por ejemplo, de la forma en la que funciona el sistema inmune de los animales es algo que necesita ser investigado para comprender cómo responden y digamos, todo el proceso previo al alcance del patógeno por parte del ser humano. También necesitamos investigación, por ejemplo, en bioquímica para ser capaces de producir tests diagnósticos de las enfermedades infecciosas que sean efectivos y eficientes, que no impliquen la ruina de los países por el uso de los tests. Digamos que necesitamos investigación científica en todos los niveles y colaboración también con ciencias sociales, no solo ciencias médicas, porque suelen ser problemas que tienen también mucha implicación social y los cambios en la forma de explotación de la naturaleza también van a afectar socialmente a los lugares en los que se explota de forma más agresiva. Entonces, por eso también es necesaria la investigación en ámbito social. Y en cuanto a los análisis coste-beneficio, bueno, no me voy a meter demasiado, ya que la economía no es lo mío, pero está claro que a largo plazo una inversión en evitar una pandemia va a ser beneficiosa sí o sí, porque en el momento que se produce una pandemia, los gastos a nivel económico, pero también a nivel humano, son tan brutales que nunca compensa que se provoque la pandemia. De todas formas, a corto plazo puede que parezca que no es rentable y por eso es que quizás cuesta cambiar tanto esa relación con la naturaleza del ser humano. Porque a corto plazo requeriría inversiones y cambios muy importantes, pero está claro que a largo plazo sería muy compensatorio. La concienciación de la población a todos los efectos va a ser positiva y en todos los niveles. Concienciación de la industria, concienciación de los profesionales y también concienciación de la gente joven. Y eso es algo que también hicimos con el trabajo de fin de grado. Yo ya di alguna otra charla y participamos en Climántica con el Congreso de Educación Científica, la ENCIGA, en Galicia. Y bueno, destacar que la concienciación es una de las medidas claves. Y ya la última medida, que la dejo para el final porque me parece además la más bonita y quizás sencilla, es la de la protección de la biodiversidad. Y está claro que la biodiversidad es lo que nos permite vivir. Y bueno, hay bastantes ejemplos volviendo un poco al concepto que explicaba al principio de los grupos funcionales en el ecosistema. Se sabe que las especies que tienen más facilidad para extinguirse cuando se agrede su entorno son las especies que supondrían el equilibrio al no permitir que la enfermedad se expanda fácilmente. Y en cambio las especies que sobreviven y que se adaptan, es decir, que son resilientes a la agresión del ser humano, suelen ser las que facilitan la transmisión de la enfermedad. Entonces, si protegemos la biodiversidad y evitamos la extinción de especies, digamos que vamos a tener ya un cortafuegos de la naturaleza de forma natural
diluyendo la enfermedad en el ecosistema, que por supuesto no es un cortafuegos infalible, pero ¿qué necesidad hay de cargárnoslo y de aumentar tanto el riesgo? Bueno, hay ejemplos concretos de enfermedades en las que se observó que la extinción de una especie había provocado que esa enfermedad se hiciera endémica. Si alguien tiene interés lo puedo aclarar después. Fue el caso de, bueno, esta diapositiva se refiere a eso, de la enfermedad de Lyme en Estados Unidos. Es uno de los casos donde se observa esto. Y ya terminando, destacar de nuevo lo importante que es la biodiversidad. Nos permite comer, nos permite respirar, nos permite beber, nos aporta muchísimos beneficios en todos los niveles de nuestra vida. Y es que si buscamos cuál es la definición de salud de la OMS, vamos a ver que no es solo la ausencia de enfermedad. Estar sanos no es solo no estar enfermos, es un estado de bienestar completo. Y para eso es necesario que la salud humana no esté desvinculada del resto de seres vivos que habitan en el planeta. Entonces, bueno, esto lo comento también un poco de dónde saqué la información por si a alguien le interesa, pero ya los mensajes que me parecen más importantes para que nos llevemos a todos para casa son que en realidad hablamos del cambio climático y la extinción de especies, la pérdida de biodiversidad, pero también deberíamos incluir en ese saco de consecuencias de nuestra forma de vida en el planeta la aparición de las nuevas enfermedades infecciosas, la aparición de pandemias. Tienen exactamente las mismas causas. Esa explotación agresiva, esa explotación insostenible de los recursos que nos ofrece la Tierra aumentan el riesgo de las enfermedades infecciosas. Entonces, si ya sabemos qué factores aumentan tanto el riesgo, deberíamos actuar y entender que nuestra salud no puede estar fragmentada. Un problema que surge de la fragmentación de los hábitats, de la fragmentación de la salud del planeta, no puede ser resuelto de forma fragmentada, preocupándonos solo del ser humano. Entonces necesitamos ese enfoque de una salud única, ese enfoque que abarque todos los aspectos de la naturaleza y la biodiversidad para poder entender el problema y resolverlo. Y nada, muchísimas gracias. Me despido me despido todavía no, pero termino la conferencia un poco con esta imagen de Wakatobi, que es un grupo que vive todavía de forma nómada, y saber que hay zonas del planeta donde se explotan los recursos de forma sostenible y la relación con el resto de la vida es respetuosa, a pesar de la presión que también están viviendo por el gran interés en la pesca que hay en esas zonas del mundo. Y lo que decía de dónde saqué la información para realizar en mi trabajo, utilicé la plataforma PubMed, también utilicé muchos resúmenes de organizaciones reconocidas por las Naciones Unidas, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas o la plataforma IPBES de la biodiversidad, y distintos resúmenes que supuestamente están dedicados a la población general, pero yo creo que en realidad la población general tampoco está tan informada de todos estos temas. Y bueno, utilicé recursos científicos de calidad, aplicando distintos filtros para asegurarme de que lo que estaba leyendo tenía calidad y evidencia. Y al final, bueno, seleccioné una serie de artículos, pero en realidad leí bastantes más para tener una formación básica, digamos. Y nada, muchísimas gracias y espero poder haber transmitido bastante claro algunas ideas, y cualquier cosa que no haya explicado bien y interese, o cualquier duda, encantada de resolverla. Pues muchas gracias, Julieta, por mostrarnos la importancia de cuidar el medio ambiente
desde esta perspectiva de la salud, este concepto de una salud única e íntegra para el planeta me parece pues muy importante, algo que gracias por aclarar, o sea, por enseñárnoslo y porque creo que es algo con lo que deberíamos vivir todos. Esta pandemia nos ha mostrado, entre otras cosas, la responsabilidad que tenemos como especie hacia la naturaleza, pero también hacia la humanidad misma. Y bueno, ahora, si tienen preguntas, me gustaría que las pusieran en el chat pues para que Julieta nos ayude a resolverlas. Dicen espeluznantes cifras y datos que nos compartes. Esperanzadora las soluciones que existen, hay que llegar a ello. Julieta, qué reconfortante ha sido escucharte y ver tu genuino interés en un tema de impacto mundial siendo tan joven. Además de tomar conciencia acerca de la protección de la biodiversidad para diluir enfermedades, nosotros como docentes debemos inculcar esto a nuestros alumnos y comenzar a incorporar el tema de pandemias como una realidad que persistirá en la medida que no cambiemos la explotación excesiva de recursos. Sí, sí, exactamente. Muchas felicidades, nos abres los ojos hacia un futuro mejor, eso creo yo también, es muy esperanzador. Wow, datos muy interesantes, gracias por hacer tan fluida y de manera sencilla la información tan compleja. Me encantó todo lo presentado, me parece importante recuperar que quizás un elemento clave para la concientización y voluntad política para con una visión integral generar una respuesta integral. Sí creo que la protección a la biodiversidad es fundamental. De nuevo, muchas gracias. Dice, muchas gracias Julieta, la salud integral es importante. Dinos dónde queda la salud mental en este esfuerzo. La salud mental es, bueno, un tema. Primero, la biodiversidad, uno de los beneficios que nos aporta está claro que es la salud mental. Creo que a todos nos sienta bien tener contacto con la naturaleza y a nivel individual eso es importante. Dice, felicidades, gracias por recordarnos la importancia de eso. ¿Cómo le hacemos en este mundo lleno de gente y de necesidades? Parece una misión enorme. Sí, es una misión enorme y por eso las soluciones no son nada sencillas. Eso no hay una solución clara, tampoco está claro que haya un organismo capaz de tomar el mando de la forma en la que nos tenemos que enfrentar, pero sí que hay ejemplos. Por ejemplo, existía un programa que en Estados Unidos se llamaba el programa PREDICT, que por desgracia durante el gobierno de Trump se dejó de financiar, pero era un programa que sí que estaba funcionando muy bien y a nivel local en esos lugares, en varios países del mundo con gran riesgo de aparición de nuevas enfermedades, se estaban destinando muchos recursos para formación de personas en la detección de nuevas enfermedades infecciosas y también en la investigación de los animales salvajes que más capacidad de transmitir enfermedades al humano, monitorizando la carga patogénica de estos animales y también controlando en esos entornos lo máximo posible los cambios en el uso de la tierra. Y digamos que sí que la solución lo más fácil sería intentar actuar a nivel local, en los lugares donde más riesgo se sabe que hay. Se me ocurre que es como una respuesta más inminente que ya de necesario. No, Julieta, muchas gracias por la información compartida. Es respecto a de que se sabe que las personas más sanas mental y emocionalmente son más sostenibles, tienen conductas más biofílicas. Efectivamente. Y a veces como que sí, la naturaleza evidentemente promueve la salud mental, pero es un poco aquí el juego de qué fue primero, el huevo o la gallina. A lo mejor sí también, no sé, ¿qué hacen ustedes si hay una área especial para enseñar a la gente pues a ser más cariñosa con el otro, con los animales, con las plantas, con no tirar basura por tirar basura, porque pues eso es parte de la salud mental? Sí, efectivamente. Me parece que ya de hecho, más que una pregunta, tú misma lo dices, es muy importante tener en cuenta la salud mental y el cariño hacia la naturaleza. Como para proteger algo tenemos que de verdad quererlo. Si no entendemos cómo funciona la naturaleza, no la podremos querer tampoco. O sea, si no estamos mínimamente formados en qué tipo de especies estamos rodeados, por ejemplo, o
cómo crece un árbol o qué árboles hay en nuestros bosques. Para poder querer a la naturaleza tenemos que entenderla un poquito y entonces también queremos protegerla. Y supongo que ahí es donde entra también esa salud mental, o por lo menos cómo nosotros nos relacionamos mentalmente con la naturaleza a nivel individual. Y es muy importante, sí, como tú dices. No sé si estás de acuerdo con lo que digo. Estoy totalmente de acuerdo. Un orgullo que gente joven como tú piense y actúe así. Es esperanzador. Gracias, Julieta. Felicidades, Julieta. Tenemos que dejar de sentirnos una especie aparte. Somos parte del ecosistema planetario. Muchas felicidades. Gracias por exponer de forma tan clara la información. Ojalá nuestros gobiernos actúen como corresponde. Nosotros debemos actuar en lo que está en nuestra casa. Sí, porque además, si somos egoístas, incluso dentro del sistema capitalista en el que vivimos, si somos egoístas, nos interesa enormemente que no sucedan las pandemias. No es algo que simplemente se limite a cómo me gustan los árboles, si soy una hippie necesito el contacto con la naturaleza y ya está. No, si somos egoístas necesitamos a la naturaleza para vivir. Y a este paso pues nos la estamos cargando. Entonces es eso, tienen que actuar los gobiernos y las grandes empresas también por beneficio propio también. Tienes muchas felicidades, mucha gente que te felicita. Luego, como docentes, debemos hacer más énfasis en la reducción del consumo y en todos los ámbitos genera problemas desorbitados. Muchas gracias por esta bella ponencia. Por lo que he investigado, en algunos países ya se ha comenzado a hacer iniciativas en favor del medio ambiente impulsadas por el coronavirus, como las ciclovías o crisis del petróleo. Sin embargo, en algunos otros ya se ha visto que la pandemia destruye la economía. ¿Qué se puede esperar a medida que la humanidad trate de volver a la normalidad luego de la pandemia? Bueno, sí es verdad que se están observando respuestas muy positivas y de hecho, por ejemplo, en mi caso, yo no habría investigado sobre este tema si no hubiera sucedido la pandemia, supongo. Y creo que se sabía, o sea, por lo que estuve investigando y seguro que muchos de vosotros también sabéis, desde la ciencia se llevaba avisando desde mucho tiempo que el riesgo de pandemia era muy grande, pero hasta que sucede no es que estamos todos bien concienciados. Entonces, ¿qué se puede esperar? Yo también como que quiero ser positiva y ver que cada vez va a haber más personas concienciadas y tener esperanza de que la relación con respecto a la explotación de la naturaleza mejore, pero quizás también hay muchas cosas en las que no podemos actuar como ciudadanos. Entonces, la respuesta me gustaría que fuera que hay esperanza positiva y que podemos esperar que surjan respuestas verdaderas al problema, pero yo la verdad no lo sé. Espero que sí. Siguen muchas felicitaciones. La vida cotidiana genera contaminación en cada actividad que realiza. ¿Cómo hacer ver que no tiene que ver solo con cuidar el ecosistema desde los espacios naturales, sino también cambiar los hábitos cotidianos? ¿Cómo hacer ver que tenemos que, por ejemplo, para que esos ecosistemas no se destruyan, las causas de alteración de los ecosistemas muchas veces son por los hábitos cotidianos. Por ejemplo, la imagen que ponía de las plantaciones de aceite de palma, si consumimos productos que se basan en la explotación de los entornos naturales porque necesitan esta plantación de aceite de palma, pues, por ejemplo, sería un caso. Y bueno, cualquiera de las causas que implican esos cambios en el uso de la tierra, construcciones de presas, de carreteras, la agricultura y la ganadería, apoyar siempre el comercio sostenible y la explotación sostenible es algo que se incluye también en las soluciones. Un poco lo que se hablaba en las soluciones, pero por supuesto es muy importante el cambio en el día a día a nivel individual. Ser conscientes de qué hábitos implican
que en el origen de las cosas que consumimos o de la forma en la que actuamos, a lo mejor directamente no parece tan obvio, pero bueno, sí, concienciarnos, informarnos de cuáles son los vínculos con principalmente esos cambios en el uso de la tierra. Pues tienes muchas felicitaciones, les ha gustado a todos tu conferencia, creo que nos ha abierto mucho los ojos, bueno, a mí también me ha encantado mucho, me ha gustado mucho. El momento de cerrar este evento. Yo quiero agradecer en nombre de todos mucho la participación de todos en este encuentro, que lo que ha hecho es unirnos más, nos ha aportado mucho conocimiento y nos ha invitado a reflexionar y nos abre caminos para construir lo que viene hacia adelante. Agradecer a todos los conferencistas que nos han compartido estos días sus conocimientos, en especial hoy a Julieta, a todos nuestros talleristas por el gran trabajo desarrollado para que pudiéramos, por medio de la experiencia, ensayar algunas prácticas que podemos llevar a nuestras aulas, y a los ponentes que con sus trabajos y experiencias nos permitieron conocer su trabajo y reflexiones para poder imaginar nuevas maneras de hacerlo desde nuestras disciplinas. Al equipo de tecnologías de la información, a María Luisa Tobar, Severino Herrera, a Karina Hernández, a Victoria Elías y a Pilar Hernández, todos ellos por su apoyo tecnológico, su paciencia y toda su ayuda. A Adrián Esteve por la imagen de todo el encuentro y a Claudia Saborit por difundir todo el evento, llevarnos más allá de lo que imaginamos y permitirnos compartir esta experiencia con muchísima gente. A los miembros de la Asamblea de Asociados que desde la Comisión Académica y de Vinculación nos han acompañado y apoyado para realizar este encuentro. Desde luego agradecer al Comité de Encuentro, a Rinet Goleto, Josefina Félix, Lourdes Aguilar, Liliana Pondelec, Hilda Solís, Claudia Pérez, Mariana Esquivel Zeta, Laura Gilabert, Rodrigo Castañeda, María Eugenia Colza, Gerardo Jasso, Natzin García, Manuel Suárez, Nadia Camarena, Mauricio Camarena, Carolina Arias, Alejandra Calatayud, Samuel Rivero, Aura Zaraúz y Ernesto Rico. Su trabajo de estos meses permitió que este encuentro haya sido tan significativo y exitoso. Al Colegio de Directores, por estar siempre, por hacer equipo y por apoyar esta gran iniciativa en tiempos tan difíciles. Todos juntos en este encuentro hemos podido mirar la manera en que podemos, a partir de ahora y con lo que hemos aprendido a lo largo de estos últimos meses, empezar a modificar el futuro. Imaginar cómo podemos enfrentar la escuela después de la pandemia, que sin duda será mejor, más cercana, más empática y más cuidadosa. Gracias a todos. Y creo que con esto terminamos.